Bienvenido, Bastián Weber, a Algo que Contar. Tenemos hoy de invitado a un piloto de una línea aérea y vamos a poder resolver una serie de preguntas que normalmente los viajeros tienen o tenemos acerca del vuelo. Así que bienvenido. Muchas gracias. Oye, Bastián, lo primero, hablemos un poquito de la formación de un piloto en Chile. ¿En qué consiste? ¿Dónde se hace? ¿Cuánto dura? Etcétera. Mira, en realidad la formación del piloto siempre empieza bastante antes de lo que uno cree, porque la formación del piloto empieza siempre con algo de pasión en esta carrera. Es muy necesaria esa pizca de pasión. Entonces esto nace primero cuando uno es chico generalmente, te hablaría del 90% por lo menos de los pilotos, y se empieza a concretar a partir de los 17, 18 años, en que uno puede ser alumno piloto. Y acá contándolo en pocas palabras, se trata de obtener 3 licencias. Ya la primera es de piloto privado, y con esta tú la obtienes teniendo 40 horas de vuelo en su fase práctica, por lo menos, porque también tiene una fase teórica que ahí puede variar más o menos la duración, pero sí tiene unos tópicos específicos que tratar y que lo pide la autoridad aeronáutica en este caso. Y una vez que tienes esos 40 horas, puedes optar al examen de piloto privado y con eso obtienes tu primera licencia. Luego tienes que obtener un poco de experiencia y ya más o menos con 80 horas de vuelo puedes iniciar el curso de la habilitación, que es, digamos, una estampa que se le pone a esta licencia de piloto privado de vuelo por instrumentos, ya que esto se trata más que nada de poder tener la capacitación para poder volar sin visibilidad, por ejemplo, en las nubes, o poder cruzar capas de nubes sin tener visibilidad, y esto solamente refiriéndose a los instrumentos de vuelo del avión, que te puedan hacer llegar o aproximarte a una pista con seguridad. Entonces, tú haces este curso de la habilitación de vuelo por instrumentos, que dura también unas 40 horas, y luego tienes que acumular un poco más de experiencia, y ya estaríamos hablando de unas 180 horas, puedes optar al curso de piloto comercial, con lo cual finalizas la etapa de formación básica para poder postular a una línea aérea, por lo menos acá en Chile. Oye, Bastián, ¿y cuánto dura aproximadamente todo este proceso? Porque claro, una cosa son las horas de vuelo, lo práctico, está lo teórico. En total, ¿cuánto dura? Es variable, ya hay distintas opciones. Hoy en día varía mucho de cuando yo lo hice, que habían, yo diría, unas 5 opciones distintas, ahora hay muchas más. Si uno hiciera algo intensivo, creo que lo podría sacar en algo así como 1 año y medio, 2 años. Ya si uno tiene los recursos para hacerlo, la disponibilidad, y donde lo esté haciendo tiene la disponibilidad de instructores y de aeronaves, puede hacerlo en 1 año y medio. Yo personalmente, yo lo estudié en la Universidad de Santa María, y esa toma 3 años Ya. hacerlo. Y aparte de la Universidad de Santa María, ¿dónde más te puedes formar? Hoy día las opciones son varias, como te contaba. Bueno, de partida está la Fuerza Aérea, donde tú puedes formarte como piloto de guerra, sigue en una carrera y en algún momento puedes optar al ámbito civil y puedes ahí postular una línea aérea. O bien hay escuelas de vuelo certificadas por la Dirección de Aeronáutica, con la cual tú puedes hacer este curso. Son bastante buenas hoy en día, bastante fiables. Y también están los clubes aéreos, ¿ya? Los clubes aéreos tú también puedes hacer el curso, pues también es un poco más autodidacta, por así decirlo, porque el club aéreo, su idea es formarte a ti para ser un piloto privado, un piloto básicamente que vuele en su tiempo libre. Pero la idea es que tú vayas creciendo a medida que vas haciendo los cursos, vayas estudiando por tu cuenta también bastantes tópicos adicionales a lo que te enseñan ahí en el club aéreo, y con eso puedes llegar también a ser piloto comercial. Y la otra opción también es la universidad, como te comentaba, que ahora imparte el diplomado de piloto comercial, y con eso puedes también llegar a tener toda esta formación que te contaba para poder estar en condiciones de postular a una línea aérea. Qué interesante. Oye, Bastián, y en ese proceso de formación hablábamos antes de la entrevista de los simuladores que existen. Sí. Antes de subirte a un avión, ¿tienes que pasar necesariamente por el simulador o vas directamente con otro piloto que ya tiene experiencia? ¿Cómo funciona? Mira, la verdad es que para postular a una línea aérea, tú básicamente necesitas estos 200 horas,
y puedes ya estar en condiciones de postular esta línea aérea. ¿Qué pasa después de que quedas en la línea aérea? Se empieza todo un curso para, como yo te comentaba, que hay una habilitación que se estampa en la licencia, además de la de vuelo por instrumentos, cuando vuelas aviones grandes, por ejemplo, como el que vuelo yo, que es el Airbus 320, necesitas estampar esta habilitación del avión específico en tu licencia. Para eso tienes que también hacer un curso adicional que te enfoque solamente en este avión, en los sistemas del avión, en la forma de volar el avión, etcétera. Y en el fondo, ese curso lo empiezas cuando quedas en la línea aérea. Ahora bien, ideal también es que antes de postular a la línea aérea, hagas otro curso que se llama MCC, que es de Multicrew Course, y que en el fondo acá te habilitan para poder volar en estos tipos de cabinas de aeronave en que son compartidas. Es decir, que hay un capitán y un primer oficial o piloto y copiloto, como se le llama también. ¿Ya? Ese en el fondo es súper bueno cuando tú, después del curso de piloto comercial, es decir, de las 200 horas mínimas, haces este curso y con eso ya llegas mucho mejor preparado para afrontar el curso que necesitas hacer una vez entrando a una línea aérea. Oye, ¿y esto funciona parecido a las licencias de conducir de vehículos motorizados? Es decir, cada cierto tiempo tienes que renovar, hacerte los test de reflejos, qué sé yo. Sí, exactamente. O sea, guardando las proporciones es idéntico. Ya. Básicamente, depende también del tipo de certificación que tenga la línea aérea, por ejemplo. Hay líneas aéreas que le certifican un plazo un poco más holgado para que tu licencia se venza y hay otras que no, pero lo normal, aunque si tú no estuvieras en una línea aérea, es que esta habilitación de vuelo por instrumentos que yo te comentaba dure 6 meses. 6 6 meses. meses. Entonces, cada 6 meses tienes que estar dando algún examen para revalidar esta habilitación de vuelo por instrumentos y o también revalidar la habilitación del Airbus 320, como sería en mi caso. Estupendo. Oye, Bastián, vamos al primer vuelo, digamos. ¿Cuáles son las emociones que te atraviesan cuando al fin, después de aprobar tus exámenes, te subes al avión y lo tienes que pilotar? ¿Cómo es esa experiencia? Mira, la verdad es que yo recuerdo los primeros vuelos, recuerdo dos primeros vuelos. Recuerdo mi primer vuelo solo, cuando volé un avión de 2 pasajeros solo, y es bastante impresionante la sensación. La sensación, además, en mi caso, y que se replica también en muchos casos de formación de piloto, tú estás dando toque y despegue, como se llama, que básicamente tocas la pista, vuelves a despegar, hace otro circuito, aterrizas, vuelves a despegar y así estás practicando harto el aterrizaje y el despegue, por supuesto. Y en un momento el instructor te dice, bueno, estamos listos por hoy, vamos, y empiezas a irte hacia la plataforma para cerrar el vuelo. Y en mi caso el instructor me dijo, no apague el motor, yo me bajo y adelante con tu primer vuelo solo. Es bastante de sorpresa. Wow. Y la verdad es que me acuerdo que fue bastante emocionante, por supuesto. En mi caso personal, recuerdo que una vez despegado era tanto la emoción que me quedé como friseado en un momento, un par de segundos, qué sé yo, pero después ya como que retomas todo lo que te han enseñado y puedes hacerlo sin problema y te va a ir súper bien, y que fue lo que me Wow. pasó también. Y también recuerdo en mi primer vuelo volando este Airbus 320, que fue bastante emocionante también, es una sensación súper distinta porque acá en el primer vuelo real solo, como te comentaba en este avión de 2 pasajeros, es bastante, todas las sensaciones son bastante fuertes o firmes porque cada movimiento que haces del avión, el avión lo realiza, lo acusa. Entonces, si tú haces un movimiento un poco agresivo, el avión hace un movimiento agresivo. Sin embargo, acá en este otro avión es tan avanzado que no sé si han escuchado, pero estos aviones se vuelan por un sistema que se llama fly-by-wire, que es un sistema en que el control no está directamente conectado con las superficies de vuelo, ya, sino que tu control va conectado por cables a un computador y el computador básicamente lo que hace es analizar tus movimientos y ahí los transmite hacia los actuadores que ellos mueven las superficies de vuelo. Entonces, básicamente, en pocas palabras, el avión interpreta tus movimientos y lo hace y los ejecuta de una forma más suave. Entonces, para mí, me acuerdo, mi primer despegue fue en Temuco y fue bastante increíble en el momento en que el avión rota, es decir, levanta su nariz para despegar, que lo hace de una forma súper suave, siendo que yo moví el control de vuelo como normalmente lo hago y esperaba un movimiento mucho más agresivo.
Así Wow. que fue bastante emocionante. El avión es súper, súper dócil. Se da para que uno pueda volarlo suave y que básicamente es lo que uno busca para el confort de los pasajeros que uno lleva. Para allá quería ir, el confort de los pasajeros. En el entrenamiento que tienen ustedes, ¿hay alguna unidad, digamos, algún apartado de los contenidos que se refieran al confort de los pasajeros o no? Te lo pregunto Sí. porque uno como viajero, y lo hablamos también antes, a veces uno siente que el avión se mueve mucho más que en otras ocasiones, que el despegue es más rápido, el aterrizaje es más rápido. Entonces me queda la duda. Mira, básicamente no es que haya una unidad especial en cuanto al curso teórico, pero sí a partir de tu curso de piloto comercial ya te van inculcando en que ahora que vas a ser piloto comercial, que uno tiene que analizar esa palabra que es comercial porque estás transportando gente en el fondo, ya no es que hagas cualquier cosa, sino que está todo enfocado justamente al confort y por sobre todo a la seguridad del pasajero. Entonces, si tú le brindas seguridad, el confort viene más o menos de la mano. Y por lo tanto, sí, en la aerolínea también nos piden que en el fondo las maniobras siempre todas sean buscando la seguridad y el confort de los pasajeros. Por ejemplo, por darte un ejemplo, el avión es totalmente capaz de volar por nubes, por tormentas, etcétera, que nosotros podemos verla en el radar. Sin embargo, nosotros siempre hacemos desvíos, incluso desvíos súper grandes, para evitarlo y en el fondo favorecer el confort de los pasajeros. Nosotros en el fondo vamos preocupados de que el pasajero que va atrás esté plácidamente durmiendo si es que es de noche, que esté cómodo, que vaya viendo su película con total tranquilidad y que en el fondo no tenga preocupaciones del vuelo, salvo la de llegar a la hora. En el Claro. fondo, eso es lo que nosotros buscamos durante un vuelo. Oye, hablando de las preocupaciones que podemos tener nosotros como pasajeros, partiendo desde el inicio ¿cómo se llama cuando el avión está en la pista? El rodaje. El rodaje, El sí, rodaje. sí. Y uno empieza a escuchar unos ruidos, a veces suena como un gato que atraviesa el Los avión, perritos. ¿no es cierto? Perritos. Sí, Uno ve que van probando, qué sé yo, los controles de los vuelo. controles de vuelo. ¿Hay algo de qué preocuparse? O cuando despega y uno escucha el motor que va full y de repente baja la revolución y la gente nos empezamos a mirar. ¿Es de preocuparse eso, no? No, absolutamente. De hecho, sé lo que dices porque también lo viví en un momento cuando yo no volaba este tipo de aviones. Yo no sabía realmente qué significaban estas cosas, Mm. aunque yo ya era piloto de avión más chico, digamos. Eh, Partiendo por el principio, en el rodaje, cuando suenan estos típicos perritos que llaman, eso es porque estamos rodando con un motor, ¿ya? Y cuando rodamos con un motor, para hacerlo un poco más simple la explicación, el avión tiene tres sistemas hidráulicos. Uno que funciona eléctricamente, funciona básicamente siempre, y dos que funcionan por medio de los motores, de cada motor. Entonces, como tenemos tres sistemas hidráulicos y solamente un motor funcionando, necesitamos que el sistema hidráulico del otro motor que esté apagado esté funcionando. Para eso hay un sistema de transferencia de potencia hidráulica que trabaja cuando el motor está apagado para darle presión a este otro sistema que está asociado al motor apagado. No. Ese sistema, por lo menos en el Airbus 320, que es el que vuelo yo, se llama PTU y cuando funciona la PTU es básicamente Suena el el sonido perrito. que hace, que es el perrito. Ya. Exactamente. Ahora, también, por ejemplo, lo que tú has notado es que nosotros despegamos y también reducimos la potencia. Eso es porque también el avión tiene distintos settings de potencia y no todos estos settings lo puede mantener siempre. Es decir, por ejemplo, la potencia de despegue, el avión está certificado para mantenerla máximo 10 minutos. Pero también, mientras más la mantengas, más desgaste se hace el motor y se reduce su vida útil, básicamente. Entonces, por legislación, por normativa aeronáutica, nosotros tenemos que mantener esa potencia de despegue normalmente, a menos que haya un procedimiento alterno, al menos hasta los 400 pies, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es despegar, alcanzamos los 400 pies y reducimos la potencia a una potencia de ascenso que esa del avión la puede mantener durante todo lo que funcionen los motores, básicamente. Ya. Eso es. Pero, y volviendo ya a la base de la pregunta, no hay absolutamente nada que preocuparse. Nosotros probamos los controles en cada vuelo, en cada salida de vuelo, probamos todas las superficies de vuelo. Como te comentaba, estas se mueven por computadores, no se mueven directamente. Entonces tenemos que
chequear que en el fondo el computador esté trabajando normalmente. Es un chequeo básico que ustedes van a ver si están viendo las alas en el rodaje, van a ver que se levantan, que bajan, etcétera, y eso lo hacen todos los aviones, todos los operadores, y es un procedimiento normal, incluso desde que uno está volando los aviones chicos. Oye, y en esta línea de velar por la seguridad, ¿ustedes cuánto rato antes de los pasajeros del vuelo llegan al avión y lo chequean y ven la ruta, etcétera? ¿Cómo es la dinámica? Sí, la dinámica es bastante dinámica, de hecho. Ya, Nosotros llegamos aproximadamente 1 hora antes de la salida del vuelo. ya. Ahí, de hecho, se inicia lo que en términos legislativos se llama el periodo de servicio de vuelo. Ahí nosotros comenzamos a trabajar, que básicamente desde que ponemos un pie más o menos en el aeropuerto. Lo que sí es que nosotros desde antes de poner un pie en el aeropuerto ya recibimos el despacho del vuelo. ¿Ya? Entonces, con el despacho del vuelo nosotros somos capaces de chequear básicamente todo. Nos llega la condición del avión, cómo está, si que ha tenido fallas o no, etcétera, etcétera. Luego tenemos la condición de meteorología. Nos muestran cómo está la meteorología en nuestro aeropuerto de salida, aeropuerto de destino, aeropuertos de alternativa en el camino y aeropuertos de alternativa en el destino. ¿Eso quién lo entrega? ¿Quién? Cada aerolínea tiene un centro de despacho. Y con eso, en el fondo, y de hecho es por normativa, tienen que tener algún sistema de despacho para alimentar, digamos, de esta información a las tripulaciones. ¿Y ellos tienen radares propios? Tienen sistemas de información propios, más Ya. que radares propios. Antes yo creo que podía ser que tuvieran radares propios, pero ahora hay un sistema internacional que alimenta de información a centros, digamos, como operadores de vuelo, que son la línea aérea, etc. Y de hecho, va muy de la mano con lo que ya tenemos cada uno en los teléfonos celulares. O sea, informaciones como las del programa Windy, que no sé si lo ubicas, pero programa Windy, que lo muestran harto en la tele, de hecho, es un programa súper fiable y es súper bueno. Tiene información actualizada, tiene información de fuentes, digamos, bastante confiables. Entonces, a nosotros nos llega, por supuesto, el Windy, pero nosotros lo vemos en nuestro teléfono, el Windy, para poder apoyar nuestra información con respecto a la que nos han entregado de despacho. Nos llega también la información del estado de las pistas, de estas pistas que nos llegó la meteorología, también tenemos que ver el estado, porque has podido ver que en algunos aeropuertos hay trabajos de repente, Sí. entonces hay calles de rodaje que están cerradas, eso nosotros tenemos que saberlo, porque básicamente no es llegar y pasar por una calle que esté cerrada, puede que haya trabajo, puede que haya gente trabajando, entonces nosotros tenemos que estar súper claros de la condición del avión, de la condición meteorológica y de la condición en tierra también. ¿Ya? Por ejemplo, cada aeropuerto también tiene ayudas a la navegación, es decir, el avión es capaz de sintonizar una ayuda que esté en el aeropuerto y la sigue para el vuelo por instrumento. Entonces, también hay veces que estas ayudas pueden estar en mantención o pueden no estar funcionando bien, entonces toda esa información la tenemos que saber para poder decir, bueno, ok, este aeropuerto no tiene esta radioayuda en forma fiable, así que no la podemos ocupar. Eso es lo importante. Entonces, eso, y luego terminamos el despacho más o menos, en términos generales, con el plan de vuelo operacional, que ahí en el fondo nos dicen cosas como, por ejemplo, cuál es nuestro avión, la matrícula de nuestro avión, qué tipo de avión es, quién es el capitán, cuánto el tiempo de vuelo, cuánto combustible tenemos para la alternativa, cuánto combustible tenemos para el rodaje, combustible adicional si es que lo requiriéramos, y ahí básicamente es desmenuzar más o menos cuánto combustible tenemos, y abajo tenemos el combustible final. Ya. También está, por ejemplo, la información de turbulencia en la ruta. Con eso también nosotros tenemos una película general de cómo va a estar la ruta para avisarle a nuestra tripulación de cabina y también a los pasajeros, o bien para tomar acciones. Nosotros, por ejemplo, recibimos el despacho, vemos la ruta y también, por ejemplo, hay veces que nosotros no estamos de acuerdo con la ruta porque creemos que, o consideramos, mejor dicho, que hay una ruta mejor para evitar turbulencia, para poder tener mejor viento, para poder llegar más rápido al destino, etc. Y tienen esa libertad para poder decir, oye, vamos a tomar esta otra ruta. Sí. Lo decide. ¿Quién toma la decisión final? La decisión final siempre es del capitán. No, sí, siempre es del capitán la decisión final. Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo soy primer oficial y mi rol, digamos, mi responsabilidad es asesorar también al capitán en esa toma de decisiones. Entonces, siempre se genera un trabajo en equipo entre los dos, si es que vamos dos o más, en decidir y conversar todo el despacho. El despacho siempre lo vemos entre los dos y vamos viendo las acciones a seguir si es que creemos que hay una ruta mejor, si es que, por ejemplo, nos envían a un nivel de vuelo, a una altitud
X, nosotros podemos decir, bueno, queremos ir a mayor altitud. Y para ir a mayor altitud, por ejemplo, o menor altitud, necesitamos más combustible. Entonces, ahí pedimos más combustible, pedimos cambiar la altitud y con eso vamos más o menos ya hilando un poco más fino con el plan de vuelo. Ujú. Oye, ¿qué pasa? Bueno, tenía dos preguntas asociadas a lo que estabas hablando. Una es, em, fluye, a ver, ¿qué pasa si viajan a un país de una lengua distinta y tienen que comunicarse con la torre de control? ¿Es fiable esa conversación? ¿Se entienden realmente entre la torre y los pilotos o de repente quedan vacíos? Esa es una pregunta. Y la otra es, cuando ustedes ya tienen lista la ruta y decidieron la altura y todos los elementos que acabas de decir, Ujú. ¿qué pasa si de pronto hay una tormenta que francamente, que hemos visto en las noticias, no la puedes obviar? Ujú. ¿Qué riesgos están involucrados? ¿Cómo lo abordan? Claro. Mira, primero con esa última pregunta, nosotros siempre intentamos que en base al despacho, en tierra, ya con internet, por ejemplo, viendo todas las aplicaciones que están disponibles en el mundo para ver la meteorología, tomar la decisión, cosa de que evitar los desvíos o evitar los cambios. Ahora bien, es muy usual que en el fondo ya en la ruta nos encontremos con meteorología. En rutas más largas, me imagino. Más larga generalmente, claro. Entonces, ¿por qué? Porque la meteorología es dinámica. Hay veces que está despejado, pasas media hora después y hay tormenta. Aunque no lo crean. O sea, en Chile es muy difícil que pase algo así, pero en zonas como Paraguay, como el norte de Argentina, todo Brasil, es súper común. Entonces, básicamente, si nosotros nos encontramos con meteorología, nosotros podemos variar todo. Podemos variar, menos el combustible, por supuesto. Podemos Claro. variar la altitud, para arriba, para abajo. Podemos desviarnos. Incluso hay veces en que hemos tenido, no sé, me acuerdo hace poco un vuelo de Florianópolis para Santiago, en que tuvimos que despegar hacia el norte. Derechamente. Derechamente hacia el norte. Me acuerdo que llegamos hasta la ciudad de Curitiba, que está al norte de Florianópolis, y ahí recién pudimos girar a la izquierda para empezar a descender hacia el sur para irnos ya con dirección a Santiago. Entonces, uno puede hacerlo. Lo importante siempre, como digo, es que en este despacho la tripulación haya podido ver que era probable este desvío y haya en el fondo cargado más combustible para poder tener más combustible, para poder volar más millas náuticas, digamos. Ahora bien, también es importante hacer el alcance de que si fuese el caso de que cargamos una cantidad X de combustible y hicimos un desvío tan grande que no nos da el combustible mínimo requerido para poder llegar al destino, uno puede bajar en una escala intermedia, que por supuesto no es lo ideal hacerlo, pero uno puede bajar una escala, por ejemplo, en este caso de Florianópolis a Santiago, podríamos bajar en Córdoba, podríamos bajar en Mendoza y podríamos cargar más combustible para seguir. Ahora bien, como te digo, volviendo al tema de piloto comercial, no es la idea. La idea es que el pasajero, además de seguro y además de cómodo, llegue a la hora a su destino. Claro, claro. Y la primera parte de la pregunta que tiene que ver con perdón. la torre de control. Eso. Sí, también, además de toda esta... Las licencias tienen una cantidad de habilitaciones increíble. Otra de las habilitaciones es el inglés. El inglés está certificado internacionalmente y tiene distintos niveles. Tú vas del 1 al 6, ¿ya? Tú para aprobar el examen necesitas la calificación mínima 4. Después tienes 5 y 6 y con esas 3 puedes aprobar. Entonces, con la calificación 4 tú tienes que revalidar tu inglés cada 3 años. Con la calificación 5 tienes que revalidar cada 6 años. Y si tienes la calificación 6 no tienes que revalidarla nunca más. Ya, se entiende que eres bilingüe. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto pilotos como controladores tienen que hacer esta certificación. Ahora bien, está súper buena tu pregunta porque si bien estamos todos certificados, no hay que dejar de lado que producto de nuestros tipos de lenguaje no hablamos igual el inglés. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo el único país al que voy que no habla español es a Brasil. Y los brasileros hablan bastante distinto el inglés comparado con nosotros. Entonces, sí hay digamos que hay un aprendizaje inicial cuando comienzas a ir a Brasil de intentar afinar un poco el oído, exactamente con el inglés de ellos. Yo te diría que son 3 a 4 vuelos en que estás un poco atrás con las comunicaciones porque no entiendes alguna palabra que te dijeron que era bastante simple, pero ellos lo pronuncian distinto. Entonces te tienes que ir acostumbrando, pero una vez que ya te acostumbras, ya sabes, de hecho uno de los comodines mayores cuando uno es piloto, en el fondo cuando tienes estas comunicaciones, es que una vez que tú dices algo, sabes más o menos lo que te van a decir.
Entonces, a veces puede que de todo el texto que te dijeron, no entendiste una palabra, pero como sabías más o menos para dónde iba lo que te iban a decir, puedes entenderlo. Ahora, es súper importante siempre, y siempre de hecho cuando vamos, en mi caso a Brasil, siempre lo conversamos con el capitán, que si uno tiene alguna duda con lo que nos dijo el controlador, siempre hay que salir de la duda. Entonces, por ejemplo, no puede quedar una duda, al menos en Claro. la aviación. O sea, imagínate, tú crees que te dijeron autorizado para aterrizar, pero ahora no autorizado para aterrizar, por ejemplo. Claro. Entonces, nosotros siempre, incluso cuando sabemos lo que nos dijo sin haber entendido esta palabra, como yo te contaba, siempre igual confirmamos. Entonces, es súper importante que si no entendiste, aunque sea una palabra de 2 letras, la confirme, no confirmando esa palabra, pero confirmando el mensaje. Entonces, si espero que me hayan dicho autorizado para aterrizar y no entendí, no sé, aterrizar, yo en vez de preguntarle cuál era su última palabra, le dije, ¿me confirma? ¿Estoy autorizado para aterrizar? Y ahí me dice, sí, afirmativo, está autorizado para aterrizar. Y con eso ya no hay duda. Y con eso en el fondo, es un riesgo. La aviación se trata de mitigar riesgos. ¿Te fijas? Entonces, ese es un riesgo que si tú no lo atacas, puede producir un incidente. Claro. Si te dicen, no está autorizado para aterrizar porque hay un avión en la pista y tú no lo estás viendo, en el fondo es un riesgo de accidente. Pero si tú reconfirmas el mensaje, estás mitigando un riesgo. ¿Y siempre estás conectado con alguna torre? Siempre. Siempre. En caso de rutas continentales, sí, siempre. Y en caso de rutas, por ejemplo, oceánicas, en que, por supuesto, no sé, estoy hablando de la ruta a Madrid, por ejemplo, que tienes que cruzar el Atlántico, o por acá hacia Australia o Nueva Zelanda, los aviones que hacen esa ruta, que no es en nuestro caso el Airbus 320, tiene un sistema de transmisión de datos, que básicamente es como mensajería de texto. Ajá. Entonces, cuando ya están en vuelo, se conectan por acá, es como un chat más o menos. Entonces, por ahí van conversando No es que queden, o sea, siempre están comunicados. siempre. Y de hecho, si eso falla, volvemos a un poco a lo básico, que, bueno, las comunicaciones aeronáuticas se hacen en frecuencia VHF, que básicamente son las radios como las conocemos ahora, que las empresas tienen radio, los guardias tienen radio, VHF, pero también hay un sistema HF, que básicamente es el sistema que ocupan los radiodifusores, digamos, que están en sus casas y que hacen transmisiones. Y esto se trata de señales que viajan a la ionósfera y luego bajan, rebotan en la ionósfera y bajan a la Tierra. Lo malo de esa transmisión es que genera harto ruido. Como rebota en la ionósfera, tiene mucho ruido de fondo. Entonces, no es la mejor transmisión, pero sí sirve como un sistema backup para este sistema ya moderno de transmisión de datos. Qué interesante. Oye, un par de preguntas pendientes que quedaron. Una tiene que ver con las turbulencias. Cuando ya estás arriba en vuelo, de repente sí, uno puede encontrarse con nubes y uno dice, puede que se mueva un poco el avión, y a veces en realidad el día está espectacular y se mueve el avión también. ¿Qué riesgos vienen, si es que hay, involucrados con turbulencia? Mira, ahí el riesgo, bueno, de partida, volviendo a lo que yo te comentaba inicialmente, acá uno busca el confort del pasajero. Entonces, generalmente la turbulencia puede ir asociada a nubosidad o bien turbulencia de aire claro, así las dividimos. La turbulencia de nubosidad se puede evitar totalmente, porque tú tienes un radar que te muestra la nubosidad. Y entonces tú evitas ingresar a esta nubosidad para no tener turbulencia. Ahora bien, también está por el otro lado la turbulencia de aire claro, que es una turbulencia, como dice el nombre, que está en aire claro, en día despejado, y en fondo no tienes cómo adelantarte a esta turbulencia. Pero sí hay medidas reactivas. Una vez que ya ingresaste a tu turbulencia, puedes variar la velocidad de la aeronave, básicamente. Con eso la aeronave ataca un poco distinta a la turbulencia. A veces se siente más, se siente menos. Vas viendo si sirve o no. Y si no, queda la opción también de alterar tu nivel de vuelo, tu altitud. Entonces podemos preguntarle también al controlador si es que los otros aviones que han pasado por acá a mayor o a menor altitud han reportado turbulencia. No. Y ahí con esa información podemos decir, bueno, ¿nos conviene subir o nos conviene bajar? Ahora bien, el riesgo, y esto es súper importante, de hecho, que como que la gente lo entienda, el riesgo, además de, por supuesto, alterar el confort de ellos en el viaje, es que, por ejemplo, justamente cuando uno tiene una turbulencia de aire claro, uno no puede adelantarla. Entonces, por eso no sé si has escuchado a veces que el capitán dice que mientras se mantengan sentados, tengan su cinturón abrochado, es por eso. Entonces, hay veces
La mayoría de las veces una turbulencia cuando es aire claro es suave, un par de saltitos chicos y se acabó. Pero hay veces en que realmente de la nada el avión se zamarrea fuerte. Entonces, si esto te pilla sentado sin el cinturón o de pie en el baño, qué sé yo, en verdad esto te puede afectar tu seguridad, puedes golpearte la cabeza, caerte, etcétera. Entonces, por eso siempre es importante, y aprovecho de hacer acá ese Llamado. énfasis, sí, ese llamado, en que en realidad uno puede sentir que el avión no se está moviendo y dicen, bueno, ¿para qué voy a estar con el cinturón? Pero lo mejor es estar con el cinturón, aunque sea abultado, puedes soltarlo un poco, qué sé yo, pero lo mejor es estar siempre con el cinturón Y desde el punto de abrochado. vista de la estructura del avión, las alas, los motores que se ven De hecho, es grandes. súper increíble y acá los invito a todos a ver ahí YouTube. Hay videos en YouTube en que se muestra el testeo que se le hacen a los modelos nuevos de avión en cuanto a sus alas, al Wing Flex se llama. Modelos nuevos, ¿te refieres Cuando sacan un modelo nuevo de avión, Ya. una serie nueva de aviones, Ya. se le hace un test que en el fondo se toma con un brazo robótico la punta del ala y se tuerce, se levanta hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y es increíble la cantidad que se puede llegar a torcer un ala sin romperse. O sea, yo he pasado por turbulencia y nunca he visto ese flex de ala que se le hace en las pruebas robóticas. Así que yo personalmente vi esas pruebas y dije, bueno, acá los aviones tienen totalmente una Ya. flexibilidad tremenda. O sea, Y, no, y los motores, digamos, van a no, quedar ahí los motores, de firmes. hecho, tú vas viendo que también se van moviendo con las Claro. alas, pero los motores funcionan perfectos, son tremendamente muy fiables. Entonces, no hay nada que temer en cuanto a la turbulencia. Como te digo, la gran preocupación cuando uno atraviesa turbulencia es el confort y la seguridad de los pasajeros. Ya, Eso es. espectacular. Bastián, para cerrar la entrevista, porque ya estamos en el tiempo, y vamos a poner un poquito de musiquita de X-Files. Ustedes que pasan tantas horas arriba volando, ¿han visto objetos voladores que no logran identificar o no? Mira, la verdad es que sí. Sí. Ahora, yo te diría que no tenía un encuentro cercano Claro. con un ovni, dígase ovni, justamente porque es un objeto volador que no podemos identificar. Lo que sí hemos visto, y se ha repetido bastante, es en el cielo, así como uno ve estrellas, como uno ve satélites, uno ve como que fueran satélites juntos, 5, 6, 7, con movimientos totalmente erráticos. O sea, que vuelan más o menos en patrones así como que se van acercando y alejando, aumentando la velocidad, disminuyendo la velocidad. Eso es lo que nosotros como pilotos, por lo menos que no somos muy entendidos en el tema, solamente los vemos, Claro. nosotros hemos visto y en realidad no encontramos una explicación. Lo hemos notificado a los controladores de vuelos. ¿En los radares aparece? No han aparecido. De hecho, le hemos preguntado a los controladores si tienen algún tráfico, alguna aeronave que ellos conozcan que está en este sector donde estamos viendo estas luces. Nos dicen que no. Y lo otro es que además, bueno, nosotros vamos volando súper alto y para ver estas luces nosotros tenemos que mirar arriba. O sea, están en una altitud tremenda. Y en realidad no le Wow. encontramos explicación a eso. Wow. Así que sí, así que últimamente ya hemos estado bien atentos afuera viendo esto porque hasta incluso para nosotros que volamos todos los días es algo bastante emocionante. ¿Y es frecuente? ¿Es raro de ver? Mira, ¿Qué se la comenta verdad, como en el circuito de piloto? sí es frecuente. Últimamente hemos escuchado a más gente hablando de esto. Ya, no sé, antes, 5 años atrás no se escuchaba tanto, pero ahora sí, en realidad en los vuelos nocturnos especialmente se ve harto. Y personalmente la última vez que yo viajé de Río de Janeiro para acá, para Santiago, lo vi durante todo el vuelo. O sea, desde que despegamos hasta que aterrizamos en Santiago, vi en el mismo sector del cielo estas luces que se movían en forma errática. Wow. Así que yo no sabría qué decir, pero realmente no le encuentro la explicación Ya. al movimiento de esos Oye, espectacular, objetos. qué interesante. Bastián, te agradezco mucho tu tiempo, haber aceptado la entrevista y que has invitado para cualquier otra ocasión. Muchas gracias, Francisco, un gusto y ojalá que esto llame a la gente también a interesarse mucho más en la aviación y a formar nuevos pilotos. Excelente. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de Algo que Contar.